¿Qué onda? Bienvenido de nueva cuenta al curso. Si queremos continuar con las notas, acordes y todo lo demás que involucra la teoría musical, primero debemos de entender algunos conceptos básicos del sonido. Esos conceptos son inherentes a la propia naturaleza del sonido y esas son la amplitud, la frecuencia y el timbre. En este episodio nos vamos a ocupar de la amplitud. Muy bien, el sonido es una onda. Y no es lo mismo tener, por ejemplo, si vamos al mar, no es lo mismo ver un oleaje tranquilo, vemos ondas del agua muy suavecitas, muy tranquilas, a ver unas olas muy grandes que pueden ser tomadas por los surfistas, de no ya 2, 3 metros o incluso más grandes, o a ver un tsunami, ¿no? Que es una cosa inmensa. Esas diferencias es lo que se podría ver dentro del sonido como la amplitud o como coloquialmente le llegamos a llamar es el volumen. Si yo tengo este sonido y yo me comienzo a modificar su volumen, podemos ver que está cambiando la presencia con la cual nosotros percibimos ese sonido. Ahora voy a colocar esto. Y tengo aquí una forma de onda que es bastante pura. Es lo que se conoce como una onda senoidal. ¿Ok? Y yo puedo manipular ese volumen y podemos visualizarlo. En este caso, yo les estoy mostrando en la pantalla lo que se conoce como un analizador de onda y pueden ver que esa forma de onda que está ahí es la representación visual de lo que estamos escuchando. Y si yo comienzo a variar el volumen, pueden ver que la onda es la misma en cuanto a su forma, pero lo que está cambiando únicamente es cómo se estira arriba y abajo. Mientras más estirado esté arriba y abajo, es una amplitud más alta. Y si nos vamos cada vez hasta abajo, donde las variaciones que vemos son mínimas, es una amplitud más baja o un volumen más bajo. Muy bien, eso es la amplitud. Dentro de la teoría musical hay algunas inflexiones que se le pueden hacer o modificaciones que se le pueden hacer a nuestros ritmos y a las composiciones que tienen que ver con esta propiedad del sonido, la amplitud. Y por ejemplo, vamos a volver a recrear uno de los ritmos básicos que ya habíamos hecho antes. Vamos a colocar un kick en cada uno de los beats, vamos a colocar un clap y vamos a colocar también el hat en todos los steps. Y suena así. Ponerle un poquito más de tempo. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a entrar a las propiedades de este sonido. Y es que dentro de la producción musical hay un valor que se conoce como velocity. Si yo señalo aquí esta perilla, por aquí en la parte de arriba a la izquierda van a poder ver que el nombre que le está asignando a ese parámetro dice channel volume. Es el volumen de todo el sonido en particular. ¿Okay? Ahí estoy variando el volumen de todo el sonido. Pero si entramos a el piano roll, podemos tener control de ese volumen, pero para cada una de las notas que nosotros estamos interpretando. Voy a colocar ahora aquí la división de step y voy a ver aquí también para que me muestre esas propiedades. Aquí está el velocity. Ahora podemos ver cuál es el volumen que tiene cada una de esas notas. Voy a extenderlo solamente para que sea más fácil de visualizar. Y vemos que el velocity para cada una de las notas es exactamente el mismo, pero nosotros lo podemos variar. Y es que utilizando esas variaciones de volumen, nosotros también le podemos dar cierta cualidad rítmica al sonido sin cambiar necesariamente la colocación de las notas. Por ejemplo, voy a bajar el volumen de todo esto a un velocity medio. Y ahora lo que voy a hacer es que únicamente a las notas que me coincidan con el patrón de reggaetón les voy a poner un volumen más alto. Si recuerdan, el patrón de reggaetón era, aquí está el step 4 y luego el 3. El 4 y el 3. A estas notas que he resaltado en rojo voy a ponerles un volumen más alto o un velocity más alto. Y vamos a escucharlo. Y es así como de un ritmo básico, que era este, estoy obteniendo algo más complejo.
¿Ok? Estamos aprovechando la cualidad del volumen para remarcar un ritmo. Y esto es muy importante no solamente cuando estamos hablando de la percusión, sino también dentro de la composición con notas. Todavía vamos a ver esto más adelante, evidentemente, pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, aquí este sonido de piano, que siempre esté siendo tocado así. Siempre a el mismo volumen con el mismo velocity, a que si lo vamos variando. Le estamos dando otra entonación, otra cualidad al sonido. Y es que el único hecho de nosotros variar ese velocity puede hacer que también imprimamos alguna clase de sentimiento o emoción a ese sonido que nosotros estamos utilizando. Si yo hago una melodía como esta, todo lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero que pongan atención a cómo cambia la intención de lo que estoy tocando solamente por el velocity. No es lo mismo esto, que está con un velocity más bajo, que suena con más delicadeza, a que si yo lo pongo con un velocity muy alto. Ok, suenan con notas muy fuertes, más agresivas, en cambio así. Suena más suave. Y podemos dar matices, podemos hacer cosas intermedias, como por ejemplo suave, fuerte, suave. O al revés, suave, suave, fuerte. Empezamos fuerte, suave, suave. Esos pequeños cambios en el velocity le dan un completo giro a lo que nosotros estamos tocando. Y no solamente es con los instrumentos tan sencillos, pueden ser con efectos especiales, pueden ser con algunas otras cuerdas, puede ser incluso una sola nota sostenida que después, más adelante, podemos hacer una variación en el volumen. Y de hecho, esto es lo que se conoce como un efecto de trémolo. Un efecto de trémolo es aquello en el cual yo tengo una nota, pero su volumen está variando así. Está subiendo y bajando de forma cíclica. Eso es lo que se conoce como un trémolo. Muy bien. Bueno, así que de tarea se les queda investigar dentro de su programa de producción musical dónde están esos controles de velocity para que puedan crear diferentes ritmos haciendo variaciones de lo que ya habíamos visto antes. Voy a hacer uno más aquí adicional. Por ejemplo, aquí voy a tomar esta sección para colocarlo a la mitad de step. Voy a colocarlo de esta manera y algo como esto, que vaya subiendo así. Vamos a hacerlo todavía más exagerado para que se note más. ¿Ok? Se pueden conseguir cosas mucho más interesantes que solamente algo que tiene siempre el mismo velocity, que suena aburrido, y con esto logramos sorprender a toda aquella persona que esté escuchando. Tienen tarea, practíquenlo y nos vemos en el siguiente episodio.